Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, viajaremos al turbulento México del siglo XIX, una nación recién nacida y en constante lucha por su estabilidad. En este escenario de conflictos internos y desafíos externos, estalló un conflicto poco conocido pero fascinante, la Guerra de los Pasteles, que llevó a México a enfrentarse a una de las mayores potencias europeas de la época. ¿Cómo un pastelero francés se convirtió en el detonante de una intervención militar? Acompáñanos en este viaje histórico para descubrir los detalles, las conspiraciones y las consecuencias de este peculiar conflicto. Prepárate para conocer la historia de la Guerra de los Pasteles, donde la diplomacia, la guerra y el honor nacional se entrelazan en una narrativa que no querrás perderte. La Guerra de los Pasteles, también conocida como la primera intervención francesa en México, fue un conflicto militar entre México y Francia que tuvo lugar entre 1838 y 1839. Este conflicto, aunque breve, es notable por sus causas inusuales y por ser uno de los primeros conflictos internacionales del México independiente. Para entender la Guerra de los Pasteles, es crucial tener en cuenta el contexto histórico de México en la primera mitad del siglo XIX. México se independizó de España en 1821. Después de una larga y costosa guerra de independencia que dejó al país en una situación económica y política precaria. Tras la independencia, México experimentó una serie de conflictos internos y enfrentó la difícil tarea de establecer un gobierno estable y funcional. Francia, por su parte, estaba en una fase de expansión y consolidación de su influencia global. A pesar de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas que habían sacudido a Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX, Francia emergió como una potencia importante en el escenario internacional. En este contexto, Francia buscaba proteger sus intereses comerciales y ciudadanos en el extranjero, incluyendo América Latina. La causa principal de la Guerra de los Pasteles fue una serie de reclamaciones hechas por ciudadanos franceses que residían en México. Estos ciudadanos alegaban que habían sufrido daños a sus propiedades durante las revueltas y disturbios que eran comunes en el México post-independencia. Entre estos reclamantes se encontraba un pastelero francés, Remontel, cuyo negocio había sido saqueado por soldados mexicanos. Remontel exigió una compensación de 60,000 pesos, una cantidad exorbitante para la época. El gobierno mexicano, liderado por el presidente Anastasio Bustamante, se negó a pagar la indemnización exigida por Remontel y otros ciudadanos franceses. México argumentaba que no podía responsabilizarse por los daños causados por disturbios internos y que las demandas eran exageradas. La negativa de México a pagar estas indemnizaciones llevó a una escalada de tensiones entre los dos países. En respuesta a la negativa de México, el gobierno francés, bajo el reinado de Luis Felipe I, decidió tomar medidas más drásticas para proteger los intereses de sus ciudadanos. En marzo de 1838, una flota francesa al mando del almirante Charles Baudin llegó al puerto de Veracruz y bloqueó los principales puertos mexicanos en el Golfo de México. Francia exigió el pago de 600,000 pesos como compensación por las reclamaciones de sus ciudadanos y para cubrir los costos de la intervención. El bloqueo naval impuesto por Francia tuvo un impacto inmediato en la economía mexicana. Los puertos bloqueados eran cruciales para el comercio internacional de México, y su cierre causó una crisis económica. A medida que se prolongaba el bloqueo, la presión sobre el gobierno mexicano aumentó, pero México seguía reacio a ceder ante las demandas francesas. El 27 de noviembre de 1838, tras varios meses de bloqueo y ante la persistente negativa de México a cumplir con las demandas, las fuerzas francesas bombardearon la ciudad de Veracruz. Este ataque resultó en la ocupación de la ciudad y causó numerosas bajas y daños materiales. La ofensiva francesa provocó una fuerte reacción en México, y el gobierno de Bustamante declaró la guerra a Francia. A pesar de la superioridad naval y militar francesa, México no se rindió fácilmente. Las fuerzas mexicanas, lideradas por Antonio López de Santa Anna, un destacado general que había jugado un papel crucial en la independencia de México y en la guerra contra Texas, organizaron la resistencia. Santa Anna movilizó tropas y realizó esfuerzos para defender las posiciones mexicanas, a pesar de estar en desventaja. Uno de los eventos más significativos de la Guerra de los Pasteles fue la batalla de la fortaleza de San Juan de Ulúa.
Esta fortaleza, ubicada en el puerto de Veracruz, era una de las defensas costeras más importantes de México. En diciembre de 1838, las fuerzas francesas atacaron la fortaleza. A pesar de la feroz resistencia mexicana, la fortaleza fue finalmente capturada por los franceses. Este evento marcó un punto crucial en el conflicto y demostró la capacidad militar de Francia. El conflicto llegó a su fin en marzo de 1839 con la firma de un tratado de paz mediado por el Reino Unido. Según los términos del tratado, México acordó pagar 600.000 pesos en compensación a los ciudadanos franceses. A cambio, Francia se comprometió a retirar sus fuerzas y levantar el bloqueo naval. El tratado puso fin a la guerra, pero dejó un legado de resentimiento y desconfianza entre México y Francia. La Guerra de los Pasteles tuvo un impacto significativo en México. El conflicto exacerbó las ya tensas relaciones entre México y las potencias extranjeras y subrayó la vulnerabilidad del país ante intervenciones extranjeras. Además, la guerra destacó las dificultades internas de México, incluyendo la inestabilidad política y económica. La intervención también reforzó el papel de Antonio López de Santa Anna como líder militar y figura política en México. Para Francia, la Guerra de los Pasteles fue una demostración de poder y una reafirmación de su influencia en el extranjero. Aunque el conflicto fue pequeño en comparación con otros enfrentamientos de la época, permitió a Francia proteger los intereses de sus ciudadanos y establecer un precedente para futuras intervenciones en América Latina. Sin embargo, la guerra también tuvo costos financieros y políticos para Francia, que tuvo que justificar su intervención ante la opinión pública y la comunidad internacional. La Guerra de los Pasteles no fue solo un conflicto sobre indemnizaciones y daños a la propiedad. Reflejó problemas más profundos en las relaciones internacionales y en la situación interna de México. La incapacidad de México para garantizar la seguridad y protección de extranjeros en su territorio destacó las debilidades del Estado mexicano. Al mismo tiempo, la disposición de Francia para intervenir militarmente en otro país subrayó las dinámicas de poder y la política de influencia que caracterizaba a las potencias europeas en el siglo XIX. El conflicto dejó varias lecciones importantes. Para México, la guerra subrayó la necesidad de fortalecer sus instituciones y su capacidad para manejar disputas internacionales sin recurrir a la guerra. Para Francia, la intervención destacó los riesgos y costos de utilizar la fuerza militar para resolver disputas comerciales y proteger a sus ciudadanos en el extranjero. La Guerra de los Pasteles es a menudo vista como un episodio menor en la historia, pero su relevancia no debe ser subestimada. El conflicto ejemplifica las tensiones entre las potencias coloniales y los países recién independizados en el siglo XIX. También ofrece una visión sobre las complejas relaciones entre Europa y América Latina durante esta época de transformación política y social. Además de los problemas económicos y políticos que enfrentaba México en el momento de la Guerra de los Pasteles, existía una atmósfera de desconfianza y conspiraciones que complicaba aún más la situación. Durante este periodo, numerosos grupos políticos y militares conspiraban constantemente para ganar poder o derrocar al gobierno en turno. Se sospecha que algunos de estos conspiradores vieron en la intervención francesa una oportunidad para desestabilizar al gobierno de Bustamante y avanzar sus propias agendas. Se especula que ciertos elementos dentro del propio gobierno y ejército mexicano podrían haber alentado las demandas francesas con la esperanza de que una crisis internacional debilitara al presidente Bustamante y facilitara un cambio de poder. Esta red de intrigas y conspiraciones reflejaba la inestabilidad crónica de México en ese tiempo y complicaba los esfuerzos por presentar una defensa unificada contra la intervención extranjera. Subrayando cómo las divisiones internas pueden amplificar las amenazas externas y dificultar la resolución de conflictos. En conclusión, la Guerra de los Pasteles fue un conflicto breve pero significativo que tuvo lugar en un periodo crucial de la historia de México y Francia. Originado por reclamos comerciales y daños a la propiedad, el conflicto escaló hasta convertirse en una intervención militar que dejó una huella duradera en las relaciones entre los dos países. A través del análisis de sus causas, desarrollo y consecuencias, podemos entender mejor las dinámicas de poder y los desafíos que enfrentaron las naciones recién independizadas en el siglo XIX. La guerra subraya la importancia de la estabilidad política interna y la diplomacia en la resolución de disputas internacionales, lecciones que siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo.